Bien, vamos a resolver el ejercicio número 22. Nos dice que en una fábrica de aceites vegetales comestibles, la calidad resulta afectada por la cantidad de impurezas dentro del aceite, ya que éstas causan oxidación y ello repercute a su vez en las características de sabor y color del producto final. El proceso de blanqueo es el responsable de eliminar tales impurezas, y una forma de medir su eficacia es midiendo el color del aceite. Para generar una primera aproximación en la solución del problema, se decide estudiar el efecto de la temperatura y el porcentaje de arcilla en el color de aceite inicialmente a nivel laboratorio. El diseño y los datos de las pruebas experimentales se muestran a continuación. Tenemos el cuadro donde se realizaron todas las pruebas experimentales, donde tenemos dos factores, el factor temperatura y el factor porcentaje de arcilla. Tenemos tres distintas temperaturas, 90, 100 y 110. Y tenemos el otro factor, que es el porcentaje de arcilla, 4 diferentes grupos, y cada grupo vemos que tienen 2 repeticiones. Como primera orden, se nos pide que construyamos un modelo estadístico y formulemos las hipótesis pertinentes. Y consideremos al factor A como la temperatura y el factor B como el porcentaje de arcilla. Entonces nuestro modelo estadístico quedaría de la siguiente manera, donde Y sub I JK es igual a mu más alfa sub I más beta sub I más la interacción entre alfa y beta sub IJ más epsilon IJK, donde para los valores de I es igual a 3, J igual a 4 y K igual a 2. Entonces nuestro modelo quedaría como Y sub 3, 4, 2 igual a mu más alfa sub 3 más beta sub 4 más la interacción entre alfa y beta sub 3, 4 más epsilon 3, 4, 2. Donde Y es igual al promedio, mu es igual a la varianza y alfa, beta serían los factores AB, temperatura y porcentaje de arcilla. Para las hipótesis que vamos a plantear, tenemos que H sub 0 es igual a 0 cuando no hay efecto de temperatura, H sub A diferente de 0 cuando hay efecto de temperatura, H sub 0 igual a 0, no hay efecto de porcentaje de arcilla, y por último H sub A diferente de 0 cuando hay efecto de porcentaje de arcilla. Bien, esas serían nuestras hipótesis, pero habrá que comprobarlas con el análisis de varianza. El siguiente inciso nos pregunta cuál es el nombre del diseño a utilizar. Bien, podríamos decir que el diseño a utilizar es un diseño factorial o bifactorial AB, porque se va a trabajar con dos factores sobre una unidad experimental con varias muestras por grupo. En este caso, tenemos dos diferentes muestras para el grupo de los porcentajes de arcilla. El siguiente inciso dice: por lo general, a condiciones reales se utiliza 1.1% de arcilla y 100 grados de temperatura. Nos pregunta por qué cree que se eligieron precisamente esos niveles de prueba para el experimento. Puede ser porque ya se han establecido los parámetros mediante otras pruebas, así que estos niveles de tratamiento les ha funcionado hasta ahora. Y ahora sí, el inciso D nos pide que realicemos un análisis de varianza para probar las hipótesis y al final obtener las debidas conclusiones. Para ello, primeramente lo vamos a hacer a mano y después utilizando la herramienta de Excel. Primero copiamos los datos que nos arroja el ejercicio y a continuación vamos a poner el promedio de las Y y J para cada grupo y cada factor. Por ejemplo, para el grupo de 5.8 y 5.9 con el factor de 90 grados y con el factor de 0.8% de arcilla, tenemos que el promedio es 5.85. Para el grupo de
5.4 y 5.5 con el factor de 90 grados y 0.9% de arcilla, tenemos que el promedio es 5.45 y así para cada grupo. Y bien, una vez obtenido todos los promedios de todos los grupos, pasamos a calcular el promedio por cada factor. Por ejemplo, para el factor de 0.8% de arcilla, tenemos que son estos datos, entonces el promedio sería 5.15. Para el factor de 0.9% de arcilla, tendremos que el promedio sería 4.867. Y así para cada uno de los factores del porcentaje de arcilla. Lo mismo haríamos para los factores de temperatura. En este caso, para el factor de temperatura de 90 grados, con sus respectivas muestras, sería 5.18 y así sucesivamente. Para 100 grados y lo mismo para 110 grados. Y calculamos el promedio para estos tres valores que nos arrojó. Entonces el promedio sería 4.6583, por lo cual este valor lo vamos a utilizar para realizar las fórmulas siguientes. Entonces vamos a calcular los promedios para Y y J de la siguiente manera. Hacemos la multiplicación de 4 por 2 para este valor y le restamos el valor de 4.65. ¿Por qué? Porque tenemos 4 factores, que en este caso es el porcentaje de arcilla, y cada factor tiene 2 muestras, por eso es 4 por 2. Y entonces esto también lo elevamos al cuadrado. Entonces el resultado sería 1.93 y así para cada valor respectivo. Y lo mismo lo haremos para los factores de 90, que en este caso serían 2.24, 0.02 y 1.77. Continuamos y ahora vamos a calcular el valor para SSA, que en este caso es la sumatoria total de estos valores, que nos da 4.04, y para el SSB es la sumatoria de los valores obtenidos de este lado. Entonces el SSB nos da un valor de 3.70. Para calcular el SS total tenemos que, entonces para calcular el SS total, primero tenemos que calcular el SS de cada grupo. Por ejemplo, para 5.8 tenemos que restarle 4.65 y esto elevarlo al cuadrado para obtener un valor de 1.30. Y lo mismo haremos para todos los valores. Finalmente sumamos todo para obtener un valor de 8.07. Para el SS error, para el SS error tenemos que hacer la siguiente operación. Para 5.8 tenemos que restarle su promedio correspondiente, que es 5.85, y esto elevarlo al cuadrado. Nos da un resultado de 0.0025 y así para cada uno de los grupos. Hacemos la sumatoria total y nos da 0.1009, que sería el SS error. Para calcular el SSAB y obtener este resultado, tenemos que hacer la siguiente operación. Vamos al SS total le vamos a restar el SS error y también le vamos a restar el SSA y el SSB,
para obtener un resultado de 0.235. Finalmente, para obtener el análisis de varianza, tenemos que rellenar la tabla con sus debidos datos obtenidos. Por ejemplo, para la temperatura, que es la suma de cuadrados SSA, tenemos el valor de 4.04. Para el porcentaje de arcilla SSB tenemos 3.70. Para la interacción entre el SSA y el SSB, en este caso SSAB, tenemos un valor de 0.235. El error experimental SSE es igual a 0.1 y el total SST es 8.0783. Para obtener los grados de libertad, tenemos que, para el caso de temperatura, que son 3 tipos de temperatura, restarle 1 y nos sale 2. Recordamos que para obtener los grados de libertad, la fórmula dice que es n-1, por eso el resultado es 2. Para el porcentaje de arcilla, que son 4 grupos, tenemos que es 4 menos 1, que es igual a 3. Para la interacción entre estos dos factores se multiplican los grados de libertad obtenidos anteriormente, en este caso 2 por 3, que es igual a 6. Y para tener los grados de libertad para el SSE, tenemos que es la operación entre todos los datos obtenidos de los grupos, que son en total 24 datos, menos 4, menos 3, menos 6, menos 1. Entonces nos quedaría como total 12. Para la media de la suma de los cuadrados, tenemos que dividir la suma de cuadrados obtenidas entre sus debidos grados de libertad. En este caso, 4.0408 dividido entre 2 nos da un resultado de 2.024, y lo mismo para sus valores correspondientes. Para obtener los valores de f, tenemos que dividir el resultado de la media de la suma de los cuadrados entre la media de la suma de los cuadrados del error para el SSA, SSB y SSAB. Por ejemplo, para obtener el valor f del SSA, tenemos que es 2.0204 dividido entre 0.083, que nos da un resultado de 242.448. Y lo mismo hacemos con el siguiente factor, y lo mismo para la interacción entre esos dos factores, que nos dan los siguientes valores. Y ahora, para obtener los valores de f crítico, tenemos que usar la fórmula de distribución f invertida y sustituir los datos que nos piden. En este caso, los valores nos pide la probabilidad, que la media sería 0.05. Después nos pide los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador, para tener un resultado de 3.88. Y para corroborar si es este el resultado, tenemos que usar la siguiente tabla de valores. Para los valores críticos de la distribución f, para 0,05, nos ubicamos en el 12 en el numerador y 12 en el denominador, y donde intersectan, ese es el resultado. En este caso, el resultado es 3,88. Para observar que efectivamente tenemos 3.88, y lo mismo para cada
resultado en este caso para el SSA y SSB y la interacción entre ambos. Y ahora sí podemos interpretar estos valores para el F crítico con las hipótesis que planteamos inicialmente. Entonces tenemos que para H sub 0 igual a 0 cuando no hay efecto de temperatura, entonces podemos decir o concluir que esta hipótesis se rechaza porque para el factor de temperatura tenemos un F crítico de 3.85 y entonces se aceptaría H sub A diferente de 0 porque el valor es diferente de 0, en este caso es 3.88. Para la siguiente hipótesis que planteamos, H sub 0 igual a 0 cuando no hay efecto de porcentaje de arcilla, también se rechaza porque observamos que para el porcentaje de arcilla tenemos un F crítico de 3.49, por lo cual aceptamos la hipótesis alternativa que es H sub A diferente de 0 cuando sí hay efecto de porcentaje de arcilla. En conclusión, las hipótesis planteadas corroboran que sí existe interacción entre los factores A y B, así como la interacción entre estos, puesto que los datos arrojados son diferentes de 0. Y bien, ahora para hacer esto mucho más rápido, tenemos que hacerlo con las herramientas de Excel. Entonces, primero tenemos que ordenar nuestros datos arrojados del ejercicio en este orden, para que así Excel nos pueda reconocer y aplicar la herramienta. Seleccionamos los datos y nos vamos a la ficha de datos, análisis de datos, esperemos a que cargue y entonces observamos que tenemos varias opciones, pero nosotros vamos a usar el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, porque en este caso tenemos dos muestras por cada grupo. Ponemos a aceptar. En el rango de entrada seleccionamos los valores de nuestra tabla. Fila por muestra, esto quiere decir cuántas muestras tenemos por cada factor, en este caso tenemos 2. El alfa lo dejamos tal cual, que es la distribución media para los factores. En el rango de salida, pues seleccionamos un rango de salida hacia una celda. En este caso lo podemos poner aquí. Regresamos y ponemos aceptar. Y aquí nos arroja nuestro análisis de varianza. Bien, yo ya lo tengo acá arriba y corroboramos si efectivamente son los datos que hemos estado obteniendo cuando lo hicimos a mano. Comparamos los datos que obtuvimos en la suma de cuadrados para el SHA tenemos 4.04 y efectivamente tenemos 4.04. Lo mismo para el SSB, que tenemos 3.70. De igual manera lo tenemos acá. Y para la interacción entre ambos, ese mismo valor. Y observamos que sí hicimos los cálculos bien. Y esa es la manera de cómo se hace el análisis de varianza hecho a mano y en Excel. Y la interpretación para los factores que obtuvimos del ejercicio. Y ahora el inciso E nos dice, apoyándose de las gráficas de efectos, ¿cuál es la relación general entre el color y los factores controlados en su rango de experimentación?
podemos decir que el nivel de color es mínimo cuando los factores A y B son altos y viceversa. El inciso F nos dice que a partir de la gráfica de interacciones, ¿crees que haya un efecto no lineal? Y observando la gráfica, que de igual manera la hicimos en Excel, consideramos que sí son lineales, ya que las variaciones son mínimas. Y observamos la gráfica de interacción, donde tenemos que efectivamente las interacciones entre estos grupos son lineales, ya que no varían mucho. El inciso G nos dice, considerando que el nivel mínimo aceptable de blancura es de 4.8, ¿qué tratamiento utilizaríamos? Bueno, dice que generalmente se utiliza 1.1% de arcilla en 100 grados de temperatura. En este caso yo utilizaría 0.9% de arcilla con 100 grados de temperatura, ya que es el nivel que más se acerca a la aceptabilidad. Lo que podemos observar en este factor, donde tenemos que el grupo de 0.008 se acerca con 4.75. El inciso H nos pregunta, ¿vale la pena plantear el estudio en condiciones reales? Supongamos que sí, porque de esta manera se obtendrían resultados mucho más acertados o notorios en cuanto al objetivo del estudio. Por último, el inciso E nos pregunta, ¿qué cambio le haría al experimento si lo corre en condiciones reales? Si se refiere a la aplicación del mismo, primeramente se tendría que hacer un control mucho más amplio. En este caso, realizar más réplicas para generar una aproximación más exacta. Y bien, ese es mi punto de vista. Y bueno, hasta aquí hemos concluido la culminación del ejercicio. Y eso es todo. Y así es como resolví el ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, hasta la próxima.